hay algunos amarantos, si gustan. ¿Sí? Sí.
Y ahorita, nada más que venga la doctora, empezamos. Listo, perfecto. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos. Les agradezco muchísimo su asistencia al seminario sobre la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles en México. Y bueno, pues estamos empezando el ciclo correspondiente a 2019. Ya les mandamos a algunos de ustedes el correo que contiene el calendario de todo el año del seminario. Estaremos terminando en el mes de noviembre y hay un mes que no tenemos intermedio por las vacaciones. Sí, pero bueno, les recuerdo que este es un seminario mensual del Departamento de Salud Pública de aquí de la Facultad de Medicina de la UNAM y que pues nos reunimos los últimos jueves de cada mes de 4 a 6 de la tarde. Normalmente nuestro auditorio es el Fernando Carranza, que está aquí al lado, pero bueno, en estos 2 primeros meses desafortunadamente estaba ya ocupado, de tal manera que sesionaremos febrero y marzo en este auditorio. Nosotros les haremos llegar la información de manera oportuna y para poder hacerlo, pues les pido por favor que en las hojas que están en la entrada nos pongan sus correos legibles, por favor, porque luego la verdad es que en algunos correos no entendemos, nos da un poquito de trabajo. Entonces sí les pido por favor que todos dejen su correo, estén pendientes del correo. Nosotros generalmente lo enviamos 2 semanas antes de que sea el evento. ¿Sí? Y también, bueno, pues nos difundimos en otros medios de aquí de la facultad. Hoy estoy muy contenta porque pues vamos a empezar este ciclo con una transmisión en vivo. Estamos probando una transmisión en vivo para este seminario. Le comentaba a nuestra ponente que está inaugurando esta nueva estrategia de difusión que estamos teniendo en el departamento con el propósito de poder llegar a un mayor número de personas, ¿no? A través de la transmisión en vivo y también con el propósito de que tengamos nosotros como seminario, y ya se los informaremos de manera oportuna, tengamos un canal en YouTube en donde aparezcan estos seminarios. Si ustedes, si por alguna situación no pudieron venir o quieren repetir alguna cosa, pues pueden acudir al canal. Entonces, bueno, estamos empezando, doctora, es usted está inaugurando esto, entonces me da mucho gusto pues darles la bienvenida y presentar entonces el día de hoy a nuestra ponente, la doctora Lilia Castillo Martínez. La doctora Castillo Martínez es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, es epidemióloga, hizo epidemiología aquí en la Facultad de Medicina, en la UNAM, y bueno, es muy querida por muchas personas del Departamento de Salud Pública que tenemos el honor de conocerla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina. Actualmente, la doctora Castillo es investigadora en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, específicamente en el Servicio de Nutrición Clínica. También la doctora Lilia es profesora y tutora de la Maestría en Ciencias de la Salud, del programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, de aquí de la UNAM. Y bueno, la doctora tiene una amplia trayectoria profesional en la cual ha publicado pues más de 90 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, tiene 25 libros y capítulos de libros y pues una cantidad muy importante, alrededor de 200 trabajos científicos presentados en congresos, además de, por supuesto, la formación de recursos humanos que se refleja en 60 tesis, tanto de licenciatura como de maestría, especialidad y doctorado. Como ven, pues creo que estamos empezando este 2019 con una excelente ponente y además, bueno, le agradezco muchísimo, doctora, que haya aceptado participar en el seminario. Y bueno, la doctora nos va a hablar de algo muy importante que hemos analizado de manera pues muy importante en este seminario, dada el impacto que tiene, y es principalmente pues la dieta, ¿no? La dieta que nos está dando realmente un impacto muy importante en todo lo que son enfermedades crónicas no transmisibles. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Gracias. Déjenme acordarme cómo era esto. Pues muchas gracias por su presencia, por la invitación. La verdad es que me siento en casa.
Para mí es un gusto estar aquí, sobre todo porque pues el Departamento de Salud Pública ha sido pues muy apoyador, ¿no? La verdad es que muchos proyectos se han hecho gracias al apoyo de la doctora García de la Torre, entonces la verdad es que me siento halagada de la invitación. La verdad es que no sabía por dónde empezar. Es un tema muy, muy largo, la verdad es que no nos daría tiempo de ver todo, y entonces quise trabajar o comenzar hablando de los principales factores de la dieta y cuál es su impacto, ¿no?, en la salud, pero específicamente la enfermedad cardiovascular, ¿no? Esta gráfica no se ve muy bien, solo quiero realzar aquí, porque nos habla del cambio de los 90, el 2007 a 2017, como las principales causas de mortalidad y de discapacidad han ido migrando a través de los años. Por ejemplo, aquí eran alteraciones neonatales, y las cuales disminuyeron y pasaron al segundo lugar, y la enfermedad isquémica del corazón pasó del segundo lugar al primer lugar. Pero si ustedes se fijan, pues diabetes, ¿no?, cirrosis, enfermedad pulmonar, son pues la mayoría de las enfermedades con las que trabajamos con nuestros pacientes en el día a día. Y esta lámina también se me hizo muy interesante, ya que nos habla de el número de muertes y el porcentaje de años con discapacidad y los principales factores de riesgo, ¿no?, para estos desenlaces, y lo que podemos observar es que en primer lugar están los riesgos dietéticos, incluso arriba de fumar, ¿no?, del tabaquismo. Entonces, por eso es importante que nosotros demos relevancia. Muchas veces como personal de salud no le damos importancia y decimos pues que vaya con el nutriólogo, ¿no?, y que les dé su dieta. Y pues también es importante recalcar que pues el nutriólogo no solo es para dar dietas, ¿no?, también podemos hacer otro tipo de evaluaciones que pues iremos platicando a lo largo del tiempo, y que además se puede capacitar a otro personal de salud para que pues también se den unas recomendaciones adecuadas, porque esa es otra cosa que sucede, que como la comadre, como la mamá, ¿no?, porque nuestra mamá nos regaña y nos dice, pues yo te di de comer, ¿no?, saben cocinar, vamos a decir, pues opina de la dieta, ¿no?, y a veces no es tan atinado y podemos tener efectos secundarios por malas recomendaciones. Entonces, como les digo, quise comenzar y hacer hincapié en las enfermedades cardiovasculares, que ha sido, pues, en mi trayectoria de investigación, pues, de lo que más he trabajado. Entonces, por ejemplo, en esta lámina donde nos habla de cómo pronosticar o clasificar el riesgo cardiovascular, pues nos hablan de que el colesterol y la presión sistólica son de los principales factores de riesgo, además de la edad, de fumar o no fumar y pues del sexo. Entonces, hablando de los factores dietéticos que tienen que ver con la elevación del colesterol sanguíneo, por ejemplo, o de los triglicéridos, o de un cambio en el perfil de lípidos que se ha asociado a mayor mortalidad cardiovascular, pues tenemos que hablar de los famosos ácidos grasos. Sabemos actualmente que se clasifican por número, tipo y geometría del doble enlace. Dependiendo de estas características, pues va a ser el efecto que tengan en las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en sangre, pero además va a depender de la longitud de la cadena, porque sabemos que los saturados podrían tener riesgo cardiovascular, pero depende de la longitud, y muchas veces va a depender, por ejemplo, del efecto de los monoinsaturados, pero dependiendo de qué tanto estoy consumiendo de los otros ácidos grasos. Entonces, no solamente es importante ver este tipo, sino dónde está el enlace y la cadena, ¿no? Entonces, los saturados, pues vemos que pues, no tienen enlaces, obviamente, y que tienen que los principales que afectan la salud podrían ser los de cadena larga. Sabemos que los monoinsaturados pues tienen 2 más enlaces, y los isómeros trans de los ácidos grasos pues depende de dónde está ese doble enlace y cómo está la producción o cómo se obtiene. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del ácido palmítico y del esteárico,
Sabemos que son las principales grasas saturadas en la alimentación humana y van a representar desde el 5 hasta el 20% de los ácidos grasos circulantes. ¿Por qué son importantes? Porque aumentan las concentraciones de colesterol LDL, pero ojo, también aumentan las del HDL, a diferencia de los ácidos grasos trans. Pero también les decía que depende de si el consumo de colesterol es constante y contra qué, ¿no? O sea, se elevan las concentraciones de LDL y de HDL, pero si lo comparamos con el consumo de mono y poliinsaturados. ¿Se acuerdan que las guías nos hablan de que tenemos que dar menos del 10% de grasa saturada? ¿Eso de dónde viene? Viene de un estudio ya de muchos años en los que evaluaron pacientes y los que consumían estos gramos, que equivaldría más o menos al 19% en estas calorías, pues se ve que hay una progresión de la placa de ateroma en comparación con los que solo consumían 21 gramos, que equivale al 10%, los cuales se encontró regresión de la placa. Por eso, de ahí viene el 10%. Hay unas nuevas guías que hablan del 7%, pero se ha encontrado que si bajamos más del 10% las saturadas, hay mayor mortalidad por otras causas, no por enfermedad cardiovascular. Entonces también es importante que no nos vayamos a los extremos de quitar por completo los ácidos grasos saturados. Este estudio es recientemente del International Journal of Cardiology, en donde no encontraron asociación entre los ácidos grasos saturados y mayor mortalidad. Es un estudio de los Países Bajos. Pero lo que encontraron es que si sustituían el ácido palmítico y el esteárico por proteína vegetal, cacahuates, almendras, frijoles, ¿no? Se encontraba una reducción del riesgo de infarto con este riesgo relativo y estos intervalos de confianza, y entonces no encontraron que el consumirlo diera más riesgo, pero sí al sustituirlo reducía el riesgo. Este otro estudio, que ya tiene sus años, encontraron que a mayor cantidad de grasa total de la dieta había mayor número de lesiones ateroscleróticas. Y que dependiendo del ácido graso era como la aparición de estas lesiones nuevas. Entonces, si se fijan, se requería muy poco porcentaje de las calorías del ácido láurico para que hubiera nuevas lesiones y se requería un porcentaje mucho mayor de oleico para que las encontráramos. Entonces, por eso también se ha visto que había que reducir grasa, aunque ahora se sabe que no necesariamente, sino hay que sustituir el tipo de grasa. En una comparación de este número de pacientes en 24 estudios, encontraron que en los hombres la reducción de grasa saturada también disminuía el riesgo de eventos cardiovasculares y que se hacía a través de la reducción del colesterol y los triglicéridos. Sin embargo, como les digo, cuando hacemos metaanálisis, en donde pues no nos alcanza el tamaño de muestra cuando lo hacemos individual, pero pues, si juntamos varios estudios, no encontraron que hubiera asociación entre el consumo de grasa saturada y enfermedad coronaria y de enfermedad cerebrovascular. Y entonces lo que se sugiere, si se fijan aquí, pues el intervalo de confianza pasa por el 1, al igual que acá, ¿no? Para enfermedad isquémica o coronaria y EBC. Y entonces lo que se sugiere es que puede ser que no se esté estudiando bien el tipo de ácido graso. Entonces es importante que si ustedes quieren estudiar, también evalúen qué tipo de ácido graso saturado es el que se está consumiendo. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los ácidos grasos saturados de cadena corta, se ha encontrado que son fuente de energía rápida y tienen una baja acumulación en el tejido adiposo. Por ejemplo, el ácido butírico es una importante fuente de energía del epitelio colónico e induce incluso el crecimiento de la mucosa. E incluso es un modulador de la respuesta inmune y de la inflamación. Estos ácidos grasos de cadena media tienen una actividad biológica antiviral y antitumoral en ratones. Por lo tanto, al reducir tanto, como les decía, abajo del 10% de los ácidos grasos saturados de las calorías totales, puede que estemos llevándonos estos tipos de ácidos grasos y estemos pegándole en la inmunidad. Entonces es importante que veamos qué tipo de ácidos grasos. Entonces, también tenemos la controversia de si el colesterol de la dieta genera o no, o se encuentra asociado o no a la elevación
del colesterol sanguíneo y al riesgo cardiovascular. Entonces tenemos estudios que dicen que no hay asociación, estudios que sí hay asociación, y en el radio nos dicen que comamos huevo porque no es cierto que el huevo nos hace daño, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros, dependiendo de cuánto colesterol consumamos, ¿no? La dieta va a ser el cambio sérico del colesterol, pero también va a depender del colesterol basal de la dieta que estemos consumiendo. Si habíamos reducido totalmente el colesterol, cuando volvemos a comer, sube más, ¿se fija? Que si habíamos estado comiendo mucho, la reducción, ¿sí? O la elevación, más bien, no va a ser tan amplia como que tengamos un consumo de colesterol basal. Entonces también tenemos que evaluar qué tanto está comiendo el sujeto en ese momento de colesterol, y además la respuesta a estas concentraciones va a depender de la tasa de absorción intestinal, que varía entre 29 y 80%. Entonces, si yo tengo antecedentes de enfermedad cardiovascular, si algún familiar le dio infarto en edad menores de 55, menores de 60, pues más vale que yo me cuide en cuanto al colesterol, porque probablemente yo esté teniendo una mayor absorción y va a tener mayor efecto en nuestras concentraciones sanguíneas. Lo que se dice es que como nosotros tenemos una producción endógena, no nos debemos de preocupar tanto en reducirlo. Entonces, no quiere decir que no lo comamos, sí lo podemos comer, pero en cantidades moderadas. Y se sabe ahora que el efecto del consumo de colesterol o de, por ejemplo, huevo, va a depender si el sujeto tiene diabetes o no. En los sujetos no diabéticos en este estudio, con un seguimiento importante, si se fijan, no encontraron una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de colesterol o huevo y la incidencia de casos de enfermedad cardiovascular. Pero si nos vamos a los sujetos diabéticos, vemos que entre más consuman los sujetos de colesterol o entre más consuman de huevo, el riesgo aumenta con un intervalo de confianza y una P estadísticamente significativa. Entonces, en los sujetos con diabetes sí tendríamos que tener cuidado o más cuidado en su consumo de colesterol, y tendríamos que reducirlo si el sujeto también está teniendo concentraciones de LDL elevadas. Ahora, no se sabía hasta hace recientemente, pues es que yo estoy muy viejita, entonces, hace poco, vamos a decir que pocos años, que no se sabía el efecto de los ácidos grasos trans, porque pues salió la margarina y todos decían, no, es que él quita la mantequilla y dale margarina, porque la margarina es lo máximo, ¿no? Los ácidos grasos trans se encuentran en los alimentos de origen animal, sobre todo provenientes de los animales que son rumiantes, pero lo que más se ha encontrado que tiene efectos deleterios en la salud serían los alimentos elaborados con aceite vegetal parcialmente hidrogenado. Entonces, si les dicen en la etiqueta libre de grasa trans, pero en los ingredientes dice parcialmente hidrogenado, pues no es cierto que sea libre de grasa trans. Acuérdense que en México la regulación es muy laxa, y entonces con que tenga un porcentaje hacia abajo puede decir que es libre, y no necesariamente. ¿Cuál es el problema de los ácidos grasos trans? Como les decía, pues este es un enlace cis, están los dos para acá, y el enlace trans este es para acá y este es para acá. Entonces, este pequeño efecto en la geometría del ácido graso va a tener efectos, como les decía, ¿se acuerdan que los saturados elevaban el LDL, pero también el HDL? En el caso de los ácidos grasos trans, elevan el LDL y disminuyen el HDL. Y pues por consiguiente también elevan triglicéridos. Entonces, en este metaanálisis se encontró que de 2% del aumento en el consumo de grasa trans se asocia con un aumento de 23% en el riesgo cardiovascular. Si en la etiqueta no dice que tenga grasa trans, pero es un alimento que no tendría por qué tener grasa saturada y tiene grasa saturada, esa grasa saturada es por los ácidos grasos trans y habría que limitarlo. La verdad es que todo lo empaquetado que tenga grasa ya tiene grasa trans, porque esos ácidos grasos, la ventaja que tienen es que no se echan a perder o duran más, ¿no? Entonces, para la industria pues les conviene más, pero para la salud no.
Y entonces otra vez, perdón que les ponga muchas gráficas y muchos riesgos relativos y pues, pero estamos en la facultad, entonces la epidemiología es importante. Y entonces, en este estudio, si se fijan, como es mucho más claro que hay más riesgo de enfermedad cardiovascular a más consumo de ácidos grasos trans. Y si nosotros sustituimos, por ejemplo, los ácidos grasos trans por ácidos grasos cis, pues la reducción en el riesgo de eventos cardiovasculares también es mucho mayor. Entonces, aguas con los ácidos grasos trans, porque a veces quitamos huevo, quitamos mantequilla, no quiere decir que no lo quitemos, pero también suele suceder que, por ejemplo, los vegetarianos, pues, ¿no? Dicen, no, pues es que yo no como nada de eso, pero sí come pues cosas capeadas y además come cosas empaquetadas, ¿no? Y entonces galletas, etcétera, tienen ácidos grasos trans. Y acuérdense que también si nosotros freímos el aceite, ¿no? ¿Se acuerdan que la abuelita guardaba el aceite que usaba para el arroz a los frijoles? Entonces ese se quema y entonces genera ácidos grasos trans. Entonces también eso es importante, que eliminemos el aceite que ya hayamos utilizado, no reutilizarlo. Y hay muchos más efectos potenciales fisiológicos de los ácidos grasos trans sobre la salud, a nivel de hepatocito, a nivel de célula endotelial, a nivel de adipocito y a nivel de los monocitos y los macrófagos. Al final van a generar aterosclerosis, también se ha encontrado relación con muerte súbita, ruptura de la placa y también se ha encontrado asociación con diabetes. Entonces sí es importante que se haga una reducción de ácidos grasos trans, sobre todo, por ejemplo, aquí les pongo los alimentos con mayor contenido de ácidos grasos trans. Ya sé que las papas son las más ricas, ¿no? Pero pues es de lo que más... Luego dicen que la hamburguesa no necesariamente es la que nos provoca alteraciones, que claro que sí, pero más si nos comemos con papas, ¿no? Y otra cosa que se nos olvida, ¿no? Que la sopa de la abuelita y que es muy rica y si nos sentimos en casa, etcétera, pues hay que quitarlo. Y les platico que es de lo más difícil. Los pacientes no quieren dejar de comer su caldito, ¿no? Con esta marca. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta para que les digamos a los pacientes que hay que eliminarlo y que hay que hacer su caldo de pollo como antes. Y otra cosa que se nos olvida es el sustituto de leche. Nos encanta ponerle, ¿no?, mucho sustituto de leche al café y a veces no es el café, sino es el sustituto de leche. Entonces es importante pues que hagamos una reducción de los ácidos grasos trans. Y estos los pongo porque me llaman la atención que tampoco los tomamos mucho en cuenta, los famosos oxiesteroles, que son los COPS y los LOPS, y estos se generan durante la fabricación, preparación o almacenamiento de algunos alimentos por efecto de la perioxidación lipídica. El colesterol y otros lípidos pueden sufrir un mecanismo de autooxidación al ser expuestos al calor, a la luz, al aire, mediante la formación de radicales libres con la formación de hidroxiperóxidos. Los alimentos que contienen hierro y cobre, como carnes y crustáceos, debido a su efecto catalítico, van a ejercer elementos traza de oxidación, y las principales fuentes otra vez son los aceites y los alimentos fritos, las galletas, los pasteles. Y esto lo encontré porque me preguntaban si el huevo en polvo era bueno. Pues no, no es bueno porque tiene oxiesteroles. Y además es horrible, ¿no? A mí no me gusta el huevo en polvo. Y pues se obtienen por desecación y pulverización, ¿no? Y también es el efecto a someterlo a altas temperaturas. Entonces es importante que volvamos al mercado, volvamos a consumir cosas frescas, porque todo lo que tiene procesamiento, pues tiene estos efectos y pues no hay nada como carne fresca, ¿no? Por ejemplo. Estos efectos, pues ya se están reflejando, este informe de la OMS sobre los productos ultraprocesados. Acuérdense que el producto ultraprocesado es el que no se hace con ningún ingrediente natural, ¿no? Ya todos son polvos, ya todos son
precocidos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que nos muestra son las ventas anuales de alimentos ultraprocesados en México, en primer lugar, y esto son las ventas con el índice de masa corporal, ¿sí? Y está en primer lugar México. Entonces, en consecuencia o en conclusión, tenemos que reducir los alimentos ultraprocesados por todos sus efectos en la salud. Si además yo tengo la duda de, bueno, sí, quiero quitar grasa saturada, ¿qué hago? Pues lo que no se recomienda, o sea, si lo sustituyo por carbohidratos, pues sí, tengo una reducción en el riesgo cardiovascular, pero si el paciente consume mono y poliinsaturados y lo cambio por hidratos de carbono, voy a aumentar el riesgo. Recuerden que, por ejemplo, si el sujeto está consumiendo grasa, leche entera, y lo que le doy es leche ultra light, ¿con qué sustituyen la grasa de la leche? Pues con hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, es mejor que yo le diga, si usted se toma una taza de leche, tómese la mitad, porque así estoy haciendo una reducción y no lo estoy sustituyendo por hidratos de carbono. Si los saturados los sustituyo por mono o poli, o los trans por mono o poli, ¿no? Vamos a tener una mayor reducción. Entonces, como les comentaba, no necesariamente tengo que quitar la grasa, porque si no, ¿con qué la sustituyo? Sino lo que tengo que hacer es darle otro tipo de grasa, pues su aguacate, ¿no? su taquito de aguacate, ¿sí? Cocinar con aceite, pero no freírlo, etcétera, ¿no? Son diferentes estrategias. Ya hacemos otra plática de estrategias porque ahora sí que es un tema también mucho más amplio. Aquí solo quiero mostrarles esto, lo que es el cambio de peso de acuerdo a los alimentos ricos en proteína. Si se fijan, aquí está hamburguesa, hot dog, puerco, tocino. ¿Se fijan? Hay mayor aumento de peso. Pero si yo le doy pescado, pollo, nueces, cacahuates, vamos a tener una reducción de peso. Entonces, ¿se acuerdan que comentábamos que hay disminución del riesgo de infarto si yo sustituyo los ácidos grasos saturados por proteína vegetal? Y entonces sería este tipo de proteína la que se recomendaría. Eso es en cuanto a ácidos grasos, y si quieren ahorita volvemos si tienen alguna duda. Otro factor muy importante en la dieta y que también se nos olvida mucho, porque nos centramos en que el paciente reduzca calorías, reduzca azúcar, pero no nos fijamos muchas veces en la sal, porque además el paciente cree que es la sal del salero, ¿no? Y entonces, pues no toma conciencia que tiene que reducir los alimentos, por ejemplo, enlatados. Entonces, se sabe que el consumo de sal, pues nos da este riesgo para hipertensión. Pero incluso el sodio, si hay un consumo elevado, se va a asociar independientemente a la presión arterial, a la presencia de hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis miocárdica, renal y arterial. Y esto podría ser que ya hay daño a órgano blanco, aunque el paciente no sepa que es hipertenso. Habría que hacerle un monitoreo ambulatorio de presión arterial para ver si realmente no es hipertenso. Y una reducción en el consumo de sodio va a producir una disminución de la masa del ventrículo izquierdo. Este artículo me gusta mucho, del New England, si pueden búsquenlo. Nos habla de los efectos ya sea del consumo o del sobrepeso y del consumo, los mecanismos relacionados con el aumento de la presión arterial y los efectos terapéuticos de la reducción del sodio. Y entonces se sabe que las concentraciones elevadas de sodio van a activar la angiotensina 2 en el corazón y en las arterias, ¿no? Y si hay un consumo bajo de sodio, vamos a encontrar pérdida de peso y disminución del estrechamiento de las arterias. Aquí mostramos que hay una relación directa entre el alto consumo de sodio y todas las causas de mortalidad cardiovascular. Si se fijan, nos hablan que sea mayor a 6 gramos por día y tenemos comparado con menor consumo de sal, mayor mortalidad por todas las causas, por enfermedad cardiovascular y enfermedad isquémica. Y este es otro para corroborarlo, en donde también nos habla que hay un mayor riesgo de EBC, en este caso con un consumo de 5 gramos al día. También es importante que detectemos si el paciente tiene sal sensibilidad. No siempre se hace, pero podríamos hacerlo. Consuman una dieta normal, ¿no? Y luego se van al cine, se comen sus palomitas,
su refresco, ¿no? Sus nachos, y se vuelven a tomar la presión. Si hay una diferencia del 10% entre ese consumo menor, ¿no? Entre 1 y 3 gramos y 12 y 15 gramos, estamos hablando de que hay salsensibilidad, nada más que muchas veces es difícil y es poco reproducible. Pero lo que sí se sabe es que los afroamericanos, ustedes saben que la prevalencia de hipertensión es muy elevada en los afroamericanos, en los sujetos ancianos, en los sujetos con obesidad, 50% de los hipertensos, y otra vez, ¿se acuerdan que los diabéticos eran más sensibles al colesterol? También son más sensibles a la sal. Y entonces aquí es donde vamos a tomar cartas en el asunto y ser más incisivos en la restricción de sal. Y quiero comentarles, que no sé si ustedes sepan, pero a mí me llamó la atención, que los sujetos que tienen salsensibilidad también tienen sensibilidad al azúcar. Y esto se asocia genéticamente y lo que hay es una relación con resistencia a la insulina y metabolismo de la glucosa. Entonces, si yo tengo consumo elevado de azúcar, voy a generar resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Si yo tengo más insulina, la insulina lo que hace es que aumenta la reabsorción tubular de sodio y además contribuye a elevar la presión arterial tanto por actividad simpática, otra vez causando retención de sodio, y hay hipertrofia vascular. Entonces, es importante que yo tome en cuenta que el consumo elevado de sodio, aquí nos lo dan en miliequivalentes, también nos da un riesgo elevado de síndrome metabólico. Y que las concentraciones de sodio urinario, que como ustedes saben es la forma de medir, es como nuestro biomarcador en el cuerpo del consumo de sodio, las concentraciones urinarias se van a asociar también con las concentraciones urinarias de cortisol. Entonces también el consumo de sodio y de sal están asociados. Y sabemos, como les decía yo, que hay mayores reducciones en la presión arterial si yo doy una dieta baja en sodio en estos sujetos, y que aquí lo que observamos es la reducción de gramos de sodio del consumo de sodio y el cambio en la presión sistólica. Entonces, mayores reducciones de sodio, mayores reducciones en la presión sistólica. Y que se atribuyeron en este año este número de millones de muertes por un consumo mayor a 2 gramos por día. Entonces, también si oyen en el radio que la sal no pasa nada, que se la tomen, hay que tener cuidado. Y lo que sucede es que esta línea nos habla de la recomendación de la Asociación Americana del Corazón y nos habla que según ellos es 1.5 gramos por día y de sodio. Y el consumo de la OMS es de 2 gramos. Y si se fijan, estos son muchos de los países, ¿no? Y ninguno cumple con las recomendaciones, y menos los países asiáticos, que además ahorita pues está de moda el sushi, nos encanta ir y pues nos echamos nuestra salsa de soya, y entonces hay que tener cuidado, ¿no? En México, en este año se hablaba de que teníamos este consumo, me parece que es un consumo bajo, yo creo que es un consumo más alto, y entonces nos hablan de que tenemos que también tener en cuenta. Aquí me faltó el refresco, ¿no? Pero si nada más comemos esto, no tengo nada contra Burger King, pero pues ya tenemos ahí el consumo, lo estamos consumiendo más de la recomendación en una comida. Entonces, chicos, yo sé que tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Pero mejor hagan su comida. Ahora, como les digo, si además de mi hamburguesa y mis papas me tomo mi refresco y además tiene fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa, esa es otra, chequen las etiquetas. Si dice jarabe de maíz de alta fructosa, pues vamos a tener varios efectos, vamos a tener esta acumulación de grasa, hay alteración en el metabolismo de lípidos, también se ha encontrado que se eleva la presión arterial a través de que hay una interacción entre el aumento de catecolaminas, resistencia a la insulina, acuérdense que también eleva el ácido úrico y retiene sodio. Si un sujeto está haciendo todo lo que le digo, pero no deja de tomarse su refresco light, aguas, ¿no? Porque puede ser que por ahí no se esté controlando. Y lo que les digo, le quitan la carne, le quitan el pescado, ¿sí? Pero no le quitan el refresco.
y le sigue el ácido úrico elevado. Entonces el ácido úrico también se eleva por las concentraciones. Y de hecho yo creo que es ahora la principal causa del consumo de fructosa del ácido úrico elevado. Y también vamos a tener lipogénesis de novo. Aquí el esquema se los pongo porque el azúcar va a tener que tener un cotransportador, o sea, no va a ser una absorción pasiva, y la fructosa sí. La fructosa no necesita GLUT4 para absorberse y entonces, o para metabolizarse, y entonces se absorbe más rápido. Y se ha encontrado que, por ejemplo, glucosa contra fructosa, en el caso de insulina, fíjense los picos, hay mucho más picos, y en el caso de leptina, pues la leptina está más disminuida, ¿sí? O hay una menor concentración de leptina contra el consumo de glucosa, y entonces no hay saciedad. Entonces, por eso podemos tomar y tomar y tomar refresco y no tenemos saciedad. Y en el caso también de los triglicéridos, pues vamos a tener una elevación mayor por el consumo de fructosa comparado con el de glucosa. Aquí pues se genera controversia porque dicen, entonces le vas a dar azúcar, ¿no? Pues que no goma ninguna de las dos cosas. Hay que trabajar mucho en la parte de las bebidas, porque se nos olvida otra vez. No le preguntamos el consumo de bebidas y a lo mejor por ahí, solamente haciendo una reducción de la bebida, que el problema es que se hace adictiva, ¿no? Porque las pacientes te dicen, no, yo no voy a dejar de tomar mi refresco, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar con otro tipo de estrategias conductuales en lugar de casarme con la cantidad de calorías. Este estudio de Circulation, que es el estudio Premier, encontró que la reducción del consumo de bebidas dulces tenía un efecto en la presión arterial. Aquí lo que observamos es los terciles de cambio en el consumo de bebidas azucaradas y el porcentaje de pacientes que dejaron de tener hipertensión. Entonces, si se fijan, a mayor disminución en el consumo de bebidas azucaradas, va a haber una mayor disminución de porcentajes de sujetos con hipertensión y va a haber una mayor reducción tanto de presión sistólica como de presión diastólica. Entonces, si su paciente está haciendo cambios adecuados en el consumo de sal, pero no dejó el azúcar, probablemente por eso no se está controlando su presión arterial y el paciente no lo asocia, ¿no? a este cambio. Ahora, que les dice el paciente, pues ya, pues es mi Coca Light, ¿no? Echaron sus tacos de canasta, pero su Coca es Light, ¿no? Bueno, su refresco. Entonces, resulta que se ha encontrado que las bebidas Light se asocia con, a largo plazo, aumento en el índice de masa corporal. Por ejemplo, a más de una bebida por día, Light, hay un cambio, también hay un aumento en el índice de masa corporal y también en la cintura. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Algo hice, ya. Es para que no se duerman. Sí, es para que estén atentos. Y este estudio de Nature también fue muy controvertido, no sé si se acuerdan que salió y que eran ratitas y que, bueno, pues es de los primeros que van a salir, pero ya están en camino varios y sí, en efecto, o sea, los sujetos que consumen, por ejemplo, sacarina, sucralosa, aspartame, tienen elevación de la glucosa, o sea, porque nos dicen, no, pues es light, tiene menos calorías, no va a haber efecto. No, sí hay efecto. ¿Por qué? ¿Por qué hay efecto? Por ejemplo, comparado con agua, la sucralosa tiene un aumento en la curva de tolerancia de la glucosa, en una curva de tolerancia a la glucosa y de insulina, ¿no? Entonces, si yo no he desayunado, pero me echo mi refresco para despertarme, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a ser dulce y entonces voy a aumentar la insulina. ¿Y qué hace la insulina? Pues baja el azúcar, ¿no? Y si baja el azúcar, pues me da hambre y entonces voy a comer más, ¿sí? Entonces, por eso, el refresco light también se asocia a mayores consumos y en este estudio que se publicó recientemente, este es un estudio que se hizo ahí en el Departamento de Endocrinología del Instituto de Nutrición, lo que hicieron fue darles un montón de sucralosa, esta cantidad, por kilogramo de peso. En hombres sería más o menos en promedio esto, que serían unos 10 sobrecitos. Y lo siguieron por 14 días, o sea, se los dieron 14 días, les hicieron su curva basal y su curva final. Y encontraron que había una disminución
en la sensibilidad a la insulina en el grupo de intervención en donde se les dio esta cantidad. Y en cambio en el grupo control había una reducción, pero no significativa. Entonces, no solo tenemos efectos a nivel saciedad, a nivel hambre, sino también tenemos efectos a nivel de sensibilidad a la insulina. Yo sé que esto crea mucha controversia, yo sé que con los pacientes también es muy difícil, después de todo el boom de información, ¿no? El bombardeo, los light, entonces ahora les decimos que no, pues se enojan. ¿Qué les pasa? Pónganse de acuerdo, ¿no? Pero como les digo, este es uno de los primeros estudios en donde se demuestra que hay efectos deleterios. Nosotros tenemos otro estudio de doctorado en la Universidad de Veracruz, en donde se les quitó lo light a los que consumían y tuvimos efectos metabólicos favorables, pero ahora no lo quieren publicar porque pues hay muchos intereses, pero bueno, ustedes ya están informados y es importante que sean conscientes de que puede tener efectos sobre las concentraciones de glucosa. Ahora, recordemos que un sobrecito no solo tiene el edulcorante. Un sobrecito, por ejemplo, de sucralosa tiene también dextrosa, o sea, tiene 1 gramo de dextrosa y tiene maltodextrina. Y muchas veces los productos light no nos informan todo lo que tienen. Entonces, puede ser por el edulcorante, pero también puede ser por lo que está acompañado, ¿no? Y no existe evidencia de que su consumo reduzca el peso o el riesgo cardiovascular, ¿no? Para que nos digan que lo recomendemos. Otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos receptores, 2 o más receptores, estos son los más conocidos a lo dulce en la lengua, y son receptores que con poquito, ¿no? Son muy potentes. Entonces, si yo le doy a un sujeto diabético que tiene que quitar su gusto por lo dulce, le doy un edulcorante que es más potente, ¿qué va a pasar? El sujeto no va a querer dejar de consumir lo dulce. O sea, ustedes lo han hecho, han dejado de consumir azúcar y cuando comen algo que les dan, que es muy dulce, les da hasta asco, ¿no? Y comen menos. Ahora, si yo cada vez, o sea, porque además le ponen 2, 3 sobrecitos, ¿sí? Y entonces imagínense la capacidad de dulzor que tienen. Se dice que se vuelve el apetito como de la infancia, ¿no? En la infancia podíamos comer los dulces que quisiéramos y no nos daba asco. Y en la edad adulta no. Entonces estamos haciendo que se vuelva ese gusto a lo dulce. Entonces por ahí también es importante que recordemos que estos edulcorantes son muy potentes, tienen un dulzor muy elevado y que van a afectar a los receptores y que esto va a desencadenar una serie de efectos metabólicos que todavía no conocemos bien a bien. Estamos conociendo porque decíamos, no, pues no tiene paso, ¿no? O sea, sabe dulce, pero no tiene calorías y entonces pasa y se va por las heces y no pasa nada. Y resulta que no, resulta que sí tienen efecto y que está teniendo cuestiones deleterias, porque además recuerden que los pacientes dicen light. La mayoría de los productos light tienen la tercera parte de calorías, de grasa, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Ay, pues es light, ¿qué hago? Pues me echo el doble. Y entonces están consumiendo más calorías, por ejemplo, que si consumieran un producto normal. Entonces, por eso es importante hacerles hincapié a los pacientes que no necesariamente lo light es bueno. No sé si me estoy yendo muy rápido, más creo que estoy bien. Resumiendo, también este es un estudio que sacó el JAMA recientemente. Resumiendo, aquí lo que quiero mostrarles es como los efectos atribuibles a los hábitos alimentarios o dietéticos sobre la mortalidad cardiometabólica en Estados Unidos. Y entonces, si se fijan aquí, es por enfermedad cardiovascular, el gris es por hipertensión, este es por otras enfermedades cardiovasculares, y por un consumo mayor a 2 gramos de sodio, pues tenemos efectos muy importantes en la mortalidad cardiovascular. Si tenemos, por ejemplo, un consumo menor a 20 gramos por día de nueces, semillas, etcétera, también vamos a tener más riesgo. Aquí me llamó la atención porque decía 0 gramos por día de alimentos, de carnes procesadas, altamente procesadas, y es que no encontraban una dosis que no fuera deleteria. Entonces, embutidos, fuera, ¿sí? Porque además ahí les quito sodio, les quito muchas cosas, ¿no? Entonces, las carnes ultraprocesadas son malísimas. Si yo tengo bajo consumo de alimentos de origen marino, de omega 3 de menos de 250 miligramos por
día también es deleterio. Si como menos de 400 gramos de vegetales, menos de 300 gramos de fruta, y ustedes pregúntenle a un sujeto hipertenso que les llega por primera vez en su consultorio y no come una porción de fruta, una porción de verdura. Y entonces, en lugar de centrarme en que le calculo exactas las calorías y los porcentajes, pues le digo, a ver, vamos a hacer un trato, vamos a primero, ¿qué fruta le gusta? No, pues que la naranja. Bueno, pues como hace una naranja. Entonces es importante que hagamos este tipo de cambios porque se asocia a mayor mortalidad. Otra vez, las bebidas endulzadas altas en azúcar, tampoco hay una cantidad y se asocia con alto riesgo. Bajo consumo de granos vegetales, perdón, de cereales enteros, la tortilla, la avena, el amaranto, ¿sí? No puedo decir marcas, no el bran, no cereales, los cereales son ultraprocesados, porque el paciente escucha eso y dice, ah, sí, fibra, ¿no? Y entonces como su barrita y no, esos no, serían, como les digo, la avena, etcétera. Y también la avena que no sea precocida, porque acuérdense que si es precocida se absorbe más rápido y tiene mayor índice glucémico. Entonces tendría que ser la avena de a granel, la barata, esa. Reemplazar los poliinsaturados, ¿no?, por carbohidratos, también, como les decía, hay más riesgo. Y las carnes rojas no procesadas hay menos riesgo y por eso hay controversia en ese sentido. Aquí es lo mismo, nada más quiero mostrarles, por ejemplo, frutas excluyendo jugos de fruta, pues nos reducen el riesgo, por ejemplo, cardiovascular o EBC isquémico o EBC hemorrágico, ¿sí? Entonces, esa es otra cosa. No, pues si yo sí como fruta, pues me voy y me compro 1,000 litros de jugo. No, jugo no, fruta completa, con cáscara, ¿sí? No el plátano, claro, ¿no? Porque les dice al paciente, ¿cómo voy a comer mi plátano con cáscara? No, la manzana, la pera, etcétera, ¿no? La piña. Sí, y otra cosa que es importante es que no tienen que ser frutas caras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajando con pacientes con artritis, encontramos que las pacientes comen sus semillas de girasol y sus cacahuates y sus pepitas y han disminuido inflamación y se han sentido mejor. Entonces, tenemos que trabajar también con las nueces y las semillas. Alguien decía que pues su efecto en las concentraciones no son muy buena fuente de omega 3, no necesariamente es por la fuente de omega 3, sino por otras propiedades, ¿no? Acuérdense que tienen magnesio, etcétera, y que tienen fibra. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en el aumento o en el mayor consumo de estas semillas. Y me quedé con la espinita, y más bien no me quedé con la espinita, ¿no? Yo dije, me van a preguntar de cáncer. No soy experta en cáncer, pero les traigo esta revisión que si la pueden bajar es muy buena. Es el efecto en la salud debido al consumo de carne. Y entonces aquí lo que encontramos es la comparación de carne no procesada con carne procesada, porque también esa es como una de las controversias. Y encontramos que el consumo de carne procesada por cada 50 gramos por día aumenta, pues tiene un mucho mayor riesgo relativo de mortalidad comparada con la no procesada, aunque la no procesada también nos da riesgo, ¿no? Esta es de mortalidad por todas las causas, esta es mortalidad por enfermedad cardiovascular y esta es mortalidad por cáncer. Si nos vamos a desglosar los tipos de cáncer, en donde observamos, por ejemplo, tanto de procesada como de no procesada, ¿no? El de esófago, el cáncer de esófago, pues sí tiene más de 1.4 de riesgo, y también se ha encontrado en el de próstata y el colorectal, ¿no? Y entonces también la controversia ahí es por si es asada, si es a la parrilla, ¿sí? Y entonces resulta que lo que se producen los metabolitos y las sustancias que se producen de la carne asada, de esa rica, que huele así rico, ¿no? Y lo negrito, resulta que eso, lo más rico, es lo que se ha asociado con efectos deleterios para cáncer, ¿no? Se habla de varios mecanismos, incluso nos hablan de que el consumo de hierro también podría estar asociado, ¿no?
se habla de compuestos nitrosos y se habla que pues sí se han encontrado mutaciones y que ha habido daño en el DNA y que por eso podría haber estos efectos sobre mortalidad. Hay una respuesta inflamatoria y pues yo lo que les diría es que pues si cada año la carne asada pues no pasa nada, ¿verdad? Pero si me voy cada semana y me como 1 kilo de carne, ¿no? Porque además nos dan, la porción de carne son 30 gramos y acaso me puedo comer 200 gramos, ¿verdad? Entonces la verdad es que hay que tener también moderación, porque luego nos vamos al extremo y no coma carne, es que, o sea, no, es la cantidad, ¿no? Y la forma de cocción, o sea, que no se cocine a altas temperaturas. Y entonces nos habla de el efecto que podría tener la carne procesada, la procesada y pues de las dos, ¿no? Esta sería la carne, sí, esta nada más sería la carne roja, ¿no? Y nos habla de los efectos intestinales, nos habla de estos metabolitos que también tienen que ver con la microbiota, que también es otro tema muy grande. Nos habla que hay efectos a nivel de adipocitos, a nivel muscular y otra vez, ¿no? Nos habla de que hay producción de la inflamación y otra vez hay alteración en el hierro, que el hierro podría producir estrés oxidativo, podría aumentar la excreción de insulina y también de este lado, ¿no? Entonces, también nos hablan de que el consumo de carne podría producir resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Y la verdad es que mi papá decía que él no comía verdura porque no era vaca, ¿no? Y que si no comía carne, pues no comía. Entonces, yo creo que también ahí las creencias son importantes que las trabajemos para que, pues, sí coman carne, pero se coman su carne con su copa de vino tinto. También hay asociación del consumo de el consumo de alcohol y el riesgo, aquí, ¿no? Del cáncer colorectal, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay otros tipos de riesgos, pero en cuanto a cáncer, sí se ha encontrado que a mayor consumo de alcohol, pues hay mayor riesgo, ¿no? Aquí buscando la cantidad de gramos que tiene una copa de vino, pues son de 11.6, entonces si se fijan estaría como por aquí, ¿no? Y entonces no habría riesgo, pero cuando nos pasamos de la copa de vino, pues ya, ¿sí? Porque además se dice que para que haya protección cardiovascular tiene que ser un consumo constante y un consumo moderado, ¿sí? Porque además, pues el paciente te dice, ¿no lo puedo juntar para el fin de semana? No se puede. Y además el tipo de alcohol, porque pues los destilados, que además se toman con refresco, pues no serían una buena opción. Entonces también es importante decir que el sujeto que no consume alcohol no se debe recomendar, ¿no? Para protección. O sea, no consume, está bien, les doy antioxidantes, le doy frutas, etcétera. Y si el sujeto consume y lo que consume son destilados, le digo que mejor su copa de vino. Porque además es más fácil mantenerte con tu copa de vino y no te digan que te dan más, pues en la cuba, etcétera. Pues, sí, pues me echo otra, y así, ¿no? Y entonces, ya después no sé ni cómo me llamo y entonces no puedo decir que no. Entonces, esas cuestiones también son importantes. En conclusión, en cuanto a la salud cardiometabólica, se ha encontrado que hay beneficios en esta salud cardiovascular, el consumo de frutas, nueces, pescado, que ese es otro rollo también, porque el pescado que nos venden congelado, acuérdense, si es carne y está congelada tiene oxiesteroles, entonces pescado congelado no. Y menos del blanco del Nilo, etcétera, porque esos son alimentados con maíz transgénico y además no tienen omega 3, tienen omega 6. Entonces tendría que ser, pues nos vamos y nos comemos una trucha, no se alarmen. Las truchas son buenas fuentes, ¿no? Las sardinas. Los vegetales, los aceites vegetales, no fritos, el consumo de, decíamos, cereales integrales. Los frijoles, no se les va a olvidar el inglés, porque también, no como frijoles, ¿no? Decía un amigo, es que mi otro amigo es de los que limpia los frijoles. Y yo, pues, ¿y tú qué? ¿No? Yo los abro de lata. Y yo, no, esos son los frijoles de lata o de bolsita son de los alimentos enlatados que tienen más sodio. Entonces, no. Tienen que limpiar sus frijoles, remojarlos en la noche y cocerlos, ¿no? El yogur se ha encontrado que por la fermentación, este proceso también, y por
obviamente los probióticos, ¿no? Nos va a ayudar. El queso, obviamente tendría que ver el tipo de queso, y el huevo, el pollo y la leche está como en duda, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es no consumirlo en exceso. La mantequilla, por el ácido estéarico, se ha encontrado que no puede no producir riesgo cardiovascular, pero sí se ha encontrado aumento de peso, entonces ahí habría que consumirla con moderación. Las carnes rojas no procesadas, como les digo, también depende de cómo las cocine. Lo que sí es que el azúcar, los almidones refinados, las carnes procesadas, como les digo, los embutidos, aunque sea de pavo, ¿no? Es que es de pavo, de la marca no sé cuál, es carne, y la carne, si no se pone todos los conservadores, se va a echar a perder. Y los conservadores son los que tienen sodio, no solamente la sal añadida. Los alimentos altos en sodio, acuérdense que también los medicamentos tienen sodio. Teníamos un paciente que consumía Alka-Seltzer, se toma como 3, ¿no? Hipertenso, etc. Entonces hay que buscar las fuentes ocultas de sodio. Las principales fuentes de sodio no es la sal que añadimos, sino los de los alimentos procesados. Y, como les decía, las grasas trans. Entonces, el pan que nos venden de caja, ¿no? Que dura semanas, tiene ácidos grasos trans, tiene sodio y tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces les voy a pasar una receta de chus, que es harina, huevo. hay que empezar a consumir menos cosas procesadas. Entonces se asocia con riesgo. Y bueno, hay que consumir más frutas. Eso sí se puede. Y doy pie a, no sé, doctora, ¿se me dice a las preguntas? Con las preguntas, déjenme traer el micrófono, por favor. Ahorita que nos traigan el micrófono, ya, para que nos oigan. Disculpen, pero recuerden es que como están grabando, transmisión en vivo. Por eso quieren oír su voz, doctora. A ver, doctora, ya voy. Es un comentario a partir de Burger King. Sí. Un conocido mío fue y compró a Burger King, comió y se le atoró algo en los dientes y no podía quitarse, no se lo pudo quitar. Tuvo que ir con el dentista y el dentista le dijo que si le permitía que lo investigaran. Dijo, sí. Sí, sí. Y ya que lo investigaron resultó que era un diente de ratón. Guácala. Sí, no sabemos. Entonces, qué estamos comiendo. Él fue a ver al gerente y le dijo, ¿cómo es posible que den ustedes carne de rata? Claro. Y dijo, no, pues son unas ratas muy limpias, cuidadas, tienen su veterinario, no andan en los escombros ni nada, no están en jaulas, encerradas, en fin. O sea, lo admitió, además lo admitió. Sí, lo admitió. Entonces, pues todo el que quiera seguir comiendo eso, pues gracias, pero no, es horrible, nomás de pensarlo. Claro. Por otro lado, pues yo ya soy de la tercera o cuarta edad, aquí no hay nadie tan viejo como yo, entonces les puedo decir que cuando yo era niña, pues se cocinaba mucho con manteca. Sí. Y realmente yo no veía ni oía que gente se moría de infarto tanto como ahora, ¿no? Entonces, pues yo creo que es mejor la mantequilla, que todo lo demás tan procesado y tan complicado que los vegetales, lo peor es el aceite de coco. Ese es completamente trans. Sí, es ácido palmítico. Y pues afecta muchísimo. No es lo mismo tomar agua de coco que tomar una cocada de esas que venden de dulce, porque esas tienen mucho dulce y mucha grasa. Claro. Sí, el aceite de coco se puso de moda. Yo lo que les digo es que la explicación que daban es que las poblaciones que consumían aceite de coco pues tenían menos riesgo cardiovascular.
Entonces yo les digo, pues si yo veo a Moana, ¿no? Que sube, baja árboles, hace actividad física, come pescado, o sea, no era el aceite de coco, ¿no? O sea, es la actividad física, es lo que comen, y lo que se dice es esto, o sea, que si se va, que si quiere un aceite de coco, mejor se lo ponga en la piel y se vaya al sol, ¿no? Se lo unten, sí. El aceite de coco es grasa saturada y tiene un efecto igual de deleterio por ser grasa saturada. Bueno, pues eso es todo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Sí, bueno, ahí vamos. Hola, buenas tardes. Antes que Buenas nada, tardes. quiero felicitar la excelente ponencia Gracias. y preguntarle sobre si puede haber alguna referencia más en cuanto al estudio que estaba usted mencionando sobre las personas que se les quitaron los productos light, conocer los resultados o ver dónde se puede hacer una consulta un poco más amplia, Sí. para tener el conocimiento al respecto de los resultados y de los beneficios que les trajo. Sí, estamos intentando publicar, si se publica se los mando. Tenemos otro estudio que se hizo en las estudiantes de enfermería, que está publicado en Nutrición Hospitalaria, se lo mando a la doctora con mucho gusto para que se los haga llegar. Y ahí lo que encontramos es que si nosotros quitamos las bebidas endulzadas, que nada más podían consumir café, té, agua, sin endulzar, estas pacientes bajaban más de peso que las pacientes que estaban consumiendo productos light. Está en la revista de Nutrición Hospitalaria, buscas Castillo Martínez Lilia y ahí te sale, y ahí demostramos que los edulcorantes no era cierto que bajaban más de peso. Y el otro estudio estamos intentando por lo menos pues presentarlo en un congreso, también les mando las referencias. La autora tiene mi correo y si no ahorita se los doy para mandárselos. Y como les digo, ahorita este estudio que les presenté del American Journal of Clinical Nutrition tiene una editorial en donde comentan que es importante hacerlo y da muchas más referencias sobre el consumo de edulcorantes. Entonces ya cada vez hay más evidencia. Nosotros lo que quisimos demostrar es no darles, ¿no? Porque pues, si estamos viendo que causa daño, pues no queremos darles. Entonces lo que quisimos es quitarlo y demostrar que al quitarlo, pues tenemos beneficios. Gracias. De nada. Bueno, felicidades, maestra. Gracias. ¿Me podría repetir nuevamente lo que ocasiona el pescado congelado? Sí, es que el pescado congelado, o sea, nosotros recomendamos el consumo de pescado por su contenido de omega 3. Uh-huh. Y el pescado congelado blanco tiene más proporción de omega 6 que de omega 3. Entonces es como si comiéramos pollo. Ese es uno. Y otro es que toda la carne congelada o ultraprocesada genera oxiesteroles, que es el producto de la perioxidación lipídica. Y este también se asocia con alteraciones cardiovasculares. Aquí cuando usted mencionó acerca de la carne, cuando Sí. se llega a quemar normalmente son pirenos, Sí. que esto cuando es constante normalmente se produce cáncer. Hubo un estudio y salió en la revista de biomédicas, Uh-huh. por ejemplo, fue el tabaco. En el tabaco, cuando llegan a consumir una cajetilla diaria durante un año, se va sobre ADN. Sí. Entonces está citosina, adenina, pero cuando viaja a guanina, Uh-huh. cambia totalmente y se desarrolla el cáncer. Entonces yo creo que en esta actividad que tiene el ADN, de transformar o de estabilizar, porque también se puede hacer una regresión. Sí, o sea, que el cambio Claro. de alimentación, ahorita que se instituyó ya en el mes de diciembre, en noviembre-diciembre en la Academia Nacional de Medicina, la medicina espiritual. Que esto que va, pues es ejercicio, etcétera, meditación, todo esto. Entonces, creo que hay un paradigma muy grande a donde abre la puerta nuevamente lo que antes se manejaba la medicina hipocrática. Entonces, Uh-huh. creo que esto está aprobado por las dos academias en México
Francia y Colombia. Entonces, es un parteaguas que se abre a nivel mundial, no se había tocado, había muchos intereses. Entonces, abriendo todo esto, volvemos a la alimentación, que tiene que ser alimentación totalmente natural. Eso es por una parte. La otra salió publicada en una de las gacetas de aquí, de la UNAM, tiene como un mes, se llama Alimentación Prehispánica. Esto va aunado sobre paleogenómica o paleogenética, abarca todo. Entonces sabemos que todo esto es del ADN que venimos arrastrando desde los dinosaurios. Claro. Todo esto, aparte de la epigenómica, que es el cambio social, cultural, estamos viendo con la alimentación artificial, porque esto es lo que es, claro. Pero aparte hay modificaciones. Entonces, al tener modificaciones, va cambiando el ADN. Entonces, lo que se tiene que hacer es normalmente reinvertir, y una de las facetas es la alimentación mediterránea. Creo que es uno de los puntos comparado con otros tipos de alimentación, donde permite que se llegue a reorganizar el organismo para que tenga menos enfermedades y pueda tener una vida más útil. Claro. Gracias. Sí. Sí, yo creo que tenemos que regresar a nuestra alimentación mesoamericana, prehispánica, adaptada pues todo esto que se sabe de la dieta mediterránea, porque incluso hay una iniciativa para rescatar estos cultivos autóctonos, para también rescatar a los campesinos, o sea, tiene como más implicaciones no solo de salud, sino también sociales, ¿no? Que es lo que también se maneja de los transgénicos, que se están quitando tierras de cultivo, ¿no? O sea, no solo si se ha comprobado o no su efecto de generar cáncer, sino también todas estas implicaciones sociales, ¿no? Entonces yo creo que regresar al campo nos va a ayudar a todos a además hacer ejercicio, porque la dieta mediterránea, pues la gente va y cultiva, etcétera, camina, y está a nivel del mar, etcétera, ¿no? Entonces es importante verificar todas estas cuestiones. Creo que tiene una pregunta. Una pregunta personal. Sí. Bueno, sí, hablamos de los alimentos congelados. Sí. Por ejemplo, la costumbre, en mi caso, sí. de que se preparo alimento en la casa, sí. y los congelo. Uh-huh. ¿Hay algún problema con eso? Pues habría que ver qué cuánto los congela. 2 semanas, 3 semanas. Sí, no, yo creo que este proceso es más bien de alimentos que están mucho. La verdad es que, por ejemplo, la rachera, dicen que ya ni es carne, ¿no? De tanto tiempo que tiene congelado, y le ponen pues todas estas cuestiones de jugos, etcétera, de ablandadores para que no sepa rico, pero la verdad es que es porque tiene mucho tiempo. Entonces, yo le sugeriría que si puede no congelar, mejor, pero que, como les digo, de que se quede sin comer o que tenga que comer en la calle a que coma lo que usted hace en casa, yo creo que no habría problema. No hay tanto problema. No, porque incluso las temperaturas no serían tan altas, o sea, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Entonces yo le diría que no hay problema. Gracias. De nada. Pues es que, pues imagínense los ultracongeladores, además, para que se conserven todo este tiempo, ¿no? A ver, permítame un segundito, por favor. Congela muchísimo todos los alimentos en el congelador, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Entonces, está a nivel de 17, eso es demasiada Yo creo congelación. Que no. Lo que pasa es que está nuevo, ¿no? No. No, hay ultracongeladores, los que tenemos aquí, ¿no? Menos 70 y eso, no. Sí, no. ¿Está bien? Sí, bueno, está bien. Gracias. De nada. Acá tenemos otra pregunta. Tengo duda respecto al uso de productos light para el manejo de algunos pacientes que se niegan a dejar el azúcar o, por ejemplo, bebidas azucaradas. Sí. O sea, yo sé que existen otro tipo de estrategias como rebajar con agua, en lo que se van acostumbrando a un sabor menos dulce. Sí. Sin embargo, para aquellas personas que están, por ejemplo, en control de peso, que usan no solamente bebidas endulzadas, sino también alimentos como el yogurt light o gelatinas light para controlar la sensación de ansiedad por comer, ¿cuál sería la recomendación respecto a los edulcorantes? Trabajar con un psicólogo. ¿Necesitas? No, sí, es en serio. O sea, nosotros ya incorporamos un psicólogo. O sea, necesitas estrategias conductuales. O sea, porque la ansiedad
aunque se coma su gelatina light, no se le va a quitar. O sea, su ansiedad está generada por otra cosa. Porque además también hemos detectado altos porcentajes de sujetos con ansiedad y depresión. Si no tienes esa alternativa, sí puedes decirle que le vaya bajando al sobrecito. Si le pone 2 sobrecitos, que le baje un sobrecito. Hay quien dice que puede ser una transición, pero yo te diría que no creo que sea una transición, no lo va a dejar, ¿no? Entonces, sí, hay quien dice que del azúcar pases al edulcorante y del edulcorante lo quites, ¿no? Pero yo te diría que no. O sea, lo que estamos viendo es que tienen más efectos negativos en la salud de lo que sabíamos y que te va a costar más trabajo que siga bajando de peso. Entonces yo te diría que incluso pruebes con azúcar. O sea, le das el mascabado, le dices que de una cucharadita a 2, porque incluso el mascabado es menos dulce. Pero bueno, ahí tiene uno que ver el contexto del paciente, porque te digo, si el paciente tiene un nivel de ansiedad muy, muy elevado, ahí habría que ver, ¿no? Porque incluso esta ansiedad puede ser generada porque hay resistencia a la insulina, ¿no? Vas a tener picos y entonces vas a tener un hambre terrible, y si le das gelatina light, pues va a ser peor, ¿no? Entonces mejor le dices, mire, se compra sus cacahuates, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos que cambiar el paradigma, sí va a costar trabajo, pero esa sería mi recomendación. Yo sé que va en contra de muchos de mis colegas, pero la verdad es que muchos de los colegas se quedan con lo que nos dicen los laboratorios, nos llegan y nos dan los panfletos y nos explican que no pasa nada, entonces no, o sea, hay que revisar la literatura y hay que revisarla de forma crítica. Sí. Buenas tardes y muchas gracias por la estupenda presentación. Ay, gracias. Yo sé que mucho de esto va enfocado en el problema de salud pública de sobrepeso y obesidad. Sí. Pero mi pregunta va al revés. Sí. ¿Qué hacer con alguien que baja de peso? Sí. Por metabolismo, digamos que aumentado, pero que a la vez hay colesterol alto, no triglicéridos, pero sí colesterol, con problemas de divertículos por la edad. Sí, ahí lo que tenemos que hacer es ver más bien, primero que si está desnutrido, corregir la desnutrición, porque más bien se va a morir por la desnutrición, ¿no? Ahí habría que ver si tolera vía oral, si no tolera vía oral, o sea, también depende del contexto, pero yo creo que podemos no descuidar, por ejemplo, las oleaginosas, ¿no? Pues tienen proteína, tienen calorías y no aumentan el colesterol. Claro, por los divertículos hay quien dice que hay que quitar la fibra, hay quien dice que hay que aumentar, sobre todo etcétera, las semillas. ¿no? Las sí, semillas. Sí, pero ahora hay controversia, que no necesariamente sería por lo de las semillas, y también habría que, como les digo, habría que ver si está comiendo otro tipo de proteína, habría que ver cómo está cocinando sus alimentos, habría que ver si tiene apetito, si no tiene apetito, o sea, todas estas cuestiones es importante que lo veamos. Y ahí pues podría dársele un complemento, ¿no? Pero le digo, dependería de... Y otra pregunta, Sí. En el caso de, por ejemplo, de algunos alimentos procesados como la crema de cacahuate. Sí. Sí, la crema de cacahuate podría no ser una mala opción, ¿no? O sea, claro que no la coma todos los días, pero sí se recomienda. O sea, de hecho, dentro de las guías nos dicen que la crema de cacahuate puede ser una opción. No así la Nutella, por ejemplo, ¿no? No, porque además la Nutella pues se supone que es de avellana, ¿no? Ajá. Imagínense, si fuera por avellana lo que costaría, Ajá, ¿no? O sea, si es una Nutella de avellana, pues sí, ¿no? Pero no la comercial. ¿No? Pero la crema de cacahuate. La crema de cacahuate tiene podría ser una recomendación, digamos, una recomendación. Digo, no diariamente, claro, no, pero. Y si le recomendaron la fibra, pues a lo mejor podríamos hacer colar, ¿no? Colar. Y por ejemplo, en vez de un pan procesado, el pan árabe, que es. Podría ser si no tiene problemas de presión elevada, podría ser una opción el pan árabe, porque el pan árabe es salado. ¿No? Entonces, pero pues habría no, es más salado el bolillo. Sí, o sea,
ahí, como le digo, el bolillo, tanto el bolillo como el pan árabe podría no ser opción si tiene presión elevada. Si su presión es normal, podría ser una opción. Por supuesto que sí. Y la última pregunta, Sí. el hummus, por ejemplo. También es una excelente opción porque tiene proteína vegetal. Y es Sí, fácil de... exacto, entonces sí. Ok, Sí, gracias. sí. Buenas tardes, también felicidades por la presentación. Gracias, doctora. Bueno, son como 3 preguntas. Vi que en los alimentos que producen beneficio para la salud está el yogur, pero Sí. los yogures comerciales Sí, están no. considerados como ultraprocesados Sí, también, no, ¿verdad? perdón que diga marcas, pero el Alpura y el ¿cómo se llama la otra leche? Santa El Clara, Santa Clara. Lala. Esos dos son los únicos que no tienen que no están endulzados. Al puro. Alpura y Santa Clara. O sea, que se fijen que sea yogur nada más y que no tenga una cuestión añadida. Por ejemplo, el Lala tiene hasta crema, porque dice que es espesito y eso. Entonces, sí, o sea, si pueden hacer el yogur en casa sería maravilloso, y estas 2 marcas son las que hemos recomendado a los pacientes y tenemos buenos resultados. Sí, ningún yogur light. Ningún yogur light, No. de ninguna marca. No. Y bueno, para las personas que no tienen que bajar de peso, que se encuentran sí. con bien en su peso y todo, Sí. el uso de edulcorantes en vez de azúcar, no sea nada más para endulzar, por ejemplo, un café. Sí, no, Eso no, está bien, ¿no? Sí, porque si se Eso- fija eran 10 sobres, Ajá, sí, ¿no? o sea, eso Entonces, no si es un problema. sobre al día, podría ser el problema es que la ideología es light, voy a comer más, ¿no? Y Sí. también hay que fijarse con qué lo estoy consumiendo. O sea, si llego en la mañana y solo me tomo el café endulzado, me va a dar más hambre. Entonces, si lo acompaño con el desayuno, pues ahí se va a compensar. Entonces, esa sería mi recomendación, no consumirlo solo. O sea, es igual que la fruta, ¿no? No, es que de colación fruta, no, pues no. O sea, a la media hora me estoy muriendo de hambre, ¿no? Subió y bajó la... ¿sí? Bueno, y disculpe, ¿la congelación de la carne que uno acostumbra a comprar para la semana y que congela en casa, esa no tiene problema? No, les digo, el problema es que son carnes con unas temperaturas muy bajas y mucho tiempo, ¿no? Entonces, como les digo, lo ideal es consumir fresco, pero tampoco pasa nada porque si no nos quedamos sin comer, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a los pacientes, pues si usted va a una fiesta y hay barbacoa, pues cómase su barbacoa, no se quede con hambre porque si no va a comer más. Entonces, pida maciza, o sea, yo creo que esa característica que tenemos los nutriólogos de restringir, ¿no? Yo creo que no nos ha funcionado, porque además no tenemos disminución en el porcentaje de sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, sí, no, yo no vería problema. Gracias, muy Sí. amable. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Ya? ¿Otra? Bueno. Bueno, nuevamente, doctora. La combinación de azúcar con dulce, que es lo que manejan estas empresas, es adictivo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Sí, 55% Por ejemplo, lo que es de papitas fructosa. con la Coca-Cola. Vamos a hacer hablar lo que es. Esa es una. La otra, en este caso se puede utilizar, de preferencia no utilizar azúcar blanca, Ujú. pero se puede utilizar azúcar morena o azúcar mascabada, como mencionó, pero lo que yo recomendaría sería melaza. ¿Por qué? Porque sencillamente es algo que no se ha aprovechado. Dura mucho tiempo, les ayuda para la menopausia, ¿cómo se llama? Tiene muchas propiedades tanto para la mujer y para el hombre. Llega a a durar muchos años. Yo tengo desde el 2000, tengo casi 18 años. Cuando estuve en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Ujú. compré y tengo, porque yo aparte de eso sigo investigando. Y esto ayuda muy bien, es amarga, pero también lo amargo le va a ayudar al hígado. Entonces esa es una de las funciones. Y lo que es la grasa actúa como similar a la marihuana, porque es adicción. Entonces aquí se tiene que contrarrestar, porque incluso al cerebro lo hace una especie de adicción. Claro. Y por eso, como usted acaba de mencionar, lo que son de las hamburguesas. Hay una película que se llama Super Engórdame, que creo que hace un reflejo muy detallado. Sí. ¿Cuál es el comportamiento
a nivel de conducta, a nivel cerebral y además el comportamiento fisiológico. Entonces, a través de todas estas anomalías que se van presentando dentro del organismo y que se da en el lapso de un mes, nos puede dar muchos detalles que para cuál es el consumo que se debe de hacer, no se debe de hacer, y en este caso también sirve para como preventivo. Yo creo que hay mucho que investigar sobre todo esto, aparte de lo que... Gracias. Claro. Sí, yo creo que, o sea, que quede claro que no estoy recomendando que consuman azúcar, sería como una transición y para irlo reduciendo. Incluso hay quien que está ahorita en los foros recomendando miel. O sea, la miel tiene otras propiedades, pero es azúcar, entonces aguas, ¿no? Porque entonces el paciente oye miel y del Instituto de Nutrición, entonces toma sus 10 cucharadas de miel. Entonces, es importante tener cuidado y como les digo, entre más logremos que se reduzca el consumo de lo dulce, vamos a tener efectos positivos, ¿no? Entonces, sí, de hecho, debiera hacerse investigaciones con el mascabado, la melaza, con incluso la famosa miel de agave, ¿no? También la miel de agave pues es miel, tiene azúcar, ¿no? O sea, tiene inulina, pero pues mejor la consumimos, pues mejor nos echamos ¿qué les gusta? Un aguamiel, no, o sea, ninguna miel, ningún edulcorante se ha estudiado del todo, ¿no? Y entonces hay que tener precaución y procurar reducirlo lo más que se pueda. Bueno. El queso de tuna pues tiene azúcar, ¿no? Es dulce. Pues yo les digo a mis pacientes porque... Doctora, ¿sí puede repetir? Porque sí, no se escuchó. sí, que si el queso de tuna es natural o se recomienda, entonces les digo que los pacientes llegan y dicen, pues es que estoy consumiendo cosas naturistas, ¿no? Son naturales, entonces les digo que la marihuana también es natural, ¿no? Entonces no porque sea natural se recomendaría, ¿no? Entonces yo creo que en el contexto de una dieta equilibrada podremos tener pues ciertos gustos, ¿no? El problema es que nos vamos al extremo y pues no, además no nos movemos, ¿no? Como yo les digo, comemos en el sillón, viendo Netflix, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos a la mesa, cocinar, platicar, ¿no? Entonces tenemos que volver a ciertas cosas que hemos perdido, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho sus comentarios. Los invito para el siguiente seminario. Recuerden, es el último jueves del mes. ¿Sí? Y va a ser en esta ocasión, en marzo, va a ser en este auditorio también. Si me dejaron sus correos, pues les mandamos toda la información, les agradecemos mucho y además les recordamos que este seminario les damos constancia si tienen al menos 80% de asistencia a lo largo del año. Por eso soy tan insistente en que por favor se anoten en la entrada, porque a veces hay personas que han estado viniendo y no se anotan y bueno, pues no se les puede dar la constancia con número de horas del seminario. ¿De acuerdo? Bueno, pues les agradecemos mucho y les pido antes de que se vayan, doctora, muchas felicidades, una excelente ponencia, un aplauso para la doctora. Muchísimas gracias, doctora. ¿No? Ok, hay otra. Hola, ¿qué tal? Qué bueno. ¿Qué pasó? No te llevo. No las estamos dando así. Ya nada más las mandamos por correo. Porque acuérdense que ya no podemos imprimir ni siquiera para los ponentes. ¿Verdad? Nos agarró la austeridad.
Bueno, yo mañana lo veo con el ingeniero, porque ya no las mando yo. Es que el ingeniero es el que maneja la firma de la doctora Lupita y la mía. No, ya, pero sí. Déjame ver qué puedo hacer, pero... ¿Le guardas todo? Sí, gracias. Bueno, ok, déjame ver, ¿sale? Ok. No, se supone que va a quedar en no, me dijo Toño. Pero es que qué lindo, mañana vengo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Acá está la... Está bien. Hacia el otro lado, ¿verdad?